Siempre que comienza un nuevo día, uno puede tener una larga lista de cosas que tiene planeado hacer, una serie de actividades durante el día, o puede ser que sencillamente la cabeza no le dé por tantas cosas que hay que hacer y no se sabe siquiera cómo comenzar. Una de las cosas que nos hace a nosotros estar descontrolado es cuando perdemos la perspectiva de lo que somos en Cristo Jesús y de lo que somos llamados a ser en Él. Habla su hermana Ana Victoria Sanz y en este momento quiero que compartamos este tiempo para entender lo que somos y lo que Dios quiere que seamos como iglesia de Cristo. Quiere el Señor que nosotros estemos conscientes de que somos su cuerpo. Su cuerpo, Él es la cabeza. Dice la palabra del Señor que Él es la cabeza en todo y de todo, ¿ok? Él es la cabeza de la iglesia. Lo podemos leer en Colosenses, ¿verdad? 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza? Pues nuestro Señor Jesús. Él es la cabeza y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor es la cabeza de la iglesia. Y también podemos encontrarlo en diferentes pasajes de la palabra. En el libro de Efesios, por ejemplo, dice que nosotros somos ese cuerpo, ¿verdad? Y cada uno venimos a cumplir funciones como tal, ¿verdad? A uno nos ha dado dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Pero somos uno en el Señor y en el Señor pues tenemos ese vínculo del Espíritu, de esa unidad del Espíritu, ese vínculo de la paz. Y esa unidad que quiere el Señor que seamos o no, o que somos, porque es que la gente tiene una tendencia a pensar que quiere, ¿no? El propósito del Señor al llamarnos su cuerpo, a llamarnos su iglesia, es que nosotros somos, no en el futuro seremos, sino que somos en Él, es ese cuerpo y esa unidad. Y en esa unidad del Espíritu nos debemos mover, en esa unidad en Él, porque somos llamados con una sola vocación, y esa vocación es el amor que está de Dios, que está en nosotros. Esa vocación, cuando uno trabaja con vocación, es que uno lo hace con amor, que uno se mueve con amor. Cuando alguien dice tiene vocación para ser médico, es una persona que se entrega, no le importa cualquier sacrificio. ¿Por qué? Porque está movido por ese amor. Igual una maestra que tiene vocación de maestra, es una maestra que es diferente al resto de los maestros que no tienen vocación. Ella se mueve, siente con pasión, con amor lo que está haciendo. El Señor nos ha llamado en esa vocación, con una misma esperanza para que nos movamos en Él y andemos en Él. A unos nos llamó a ser profetas, a otros nos llamó a ser ministros, de pastores, a otros nos mandó a ser ministros evangelistas, a otros ministros maestros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos vocaciones, pero para que la iglesia funcione como un cuerpo bien concertado, un cuerpo bien unido entre sí por todas sus coyunturas.
No podemos estar separados, sino dislocados. Cuando tenemos un pie dislocado, o sea, la coyuntura no está bien puesta en su lugar. Y no puede funcionar un cuerpo de esa manera. Entonces, el Señor nos ha llamado a ser un cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y aquí usa el Señor esta palabra en Efesios 4, estoy leyendo Efesios 4, dice que se ayudan mutuamente. O sea, cada una de las partes del cuerpo se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia. No puede haber en nosotros la envidia de querer ser como el otro o tener ese deseo de tener el ministerio que el otro tiene, porque cada uno de nosotros hemos sido diseñados con una forma específica para funcionar en el cuerpo. Cada uno de nosotros venimos a formar parte de una célula de ese gran cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros venimos a formar parte con una especificación clara de cómo va a funcionar. Las células hepáticas, ¿verdad?, no pueden funcionar como las células del corazón. Las células hepáticas no pueden funcionar como las células del riñón. No pueden. Las células del sistema digestivo no pueden funcionar como las células del pie. Cada uno de nosotros tenemos una función clara y específica en el pie, en la pierna, en cualquier parte de un órgano del cuerpo. Así pues, si nosotros empezamos a querer ser como el otro hermano, que queremos ser o tener lo que el otro tiene, estamos mal. Nosotros somos un cuerpo que debe funcionar bien concertado y ayudarnos los unos a los otros para que todo el resto del cuerpo funcione, porque si decidimos no funcionar, entonces el cuerpo ya no funciona bien, ya no está. Las células mueren, ciertas células mueren, el cuerpo está mal, ya no puede cumplir sus objetivos, su función de vida, no puede hacerlo. Y sigue diciendo la palabra, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada uno de nosotros tenemos una actividad propia, una actividad que es de Ana Victoria, una actividad que es de la hermana Dalia, una actividad que es propia del hermano Juan, una actividad propia de cada quien. No podemos inventar hacer una actividad que no nos corresponde. Ahora bien, si una célula o un órgano específico, porque los ministerios vienen a ser como órganos en el cuerpo, cumplen funciones, agrupan cierta cantidad de células que cumplen las mismas funciones y vienen a asumir un trabajo grande, importante y vital en el cuerpo. ¿Okay? Un conjunto de células hepáticas hacen el hígado, un conjunto de células renales hacen el sistema renal, y cada uno de nosotros conformamos parte de un órgano específico que funciona en el cuerpo y hace que el cuerpo pueda actuar como debe ser. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros, según la actividad propia de cada miembro, cada uno de nosotros tenemos actividad propia. En la iglesia nos encontramos con envidias, con deseos de quitar al pastor o de quitar al otro para ponerme yo, de cumplir funciones que no me corresponden. Y el Señor nos ha llamado a que entendamos que nosotros sí cumplimos funciones y que somos importantes
muy importantes en ese cuerpo y que Él es nuestra cabeza. Él nos da la dirección a través de su Espíritu Santo, a través de Él, que viene a ser ese sistema nervioso, que cada célula tiene cada detalle de lo que el cerebro quiere que nosotros hagamos y cumplamos. Y cuando nosotros estamos bien conectados, entonces funcionamos como eso. Con la enfermedad que yo tenía, con esa enfermedad, pues yo, la neurona motora mandaba, no funcionaba bien y el cerebro mandaba las órdenes y resulta que como no funcionaba bien, mi cuerpo no recibía las órdenes correctas o si recibía unas órdenes hacía otra cosa porque no había una conexión completa y perfecta en ese cuerpo mío. Así que cada miembro le daba la gana, lo que le daba la gana de hacer, hacía. De repente entraban unos espasmos extraños y aunque yo no quería retorcerme, moverme extrañamente, pues y trataba de que mi cuerpo tomara la compostura, empezaba a moverme extrañamente con esos espasmos, con esos calambres, con todo ese tipo de síntomas que da cuando una persona tiene ELA. Entonces, el Señor dice que cada uno de nosotros cumplimos funciones y nos ayudamos mutuamente. Podemos entender, por ejemplo, en el caso de mi padre le cortaron todo su sistema, un gran parto, pues que creo que eran 10 más o menos, 10 o 12, no sé, metros de su sistema intestinal, tanto del intestino grueso como del intestino delgado, y solo quedó un pedazo del intestino, un pedacito, y ese pedazo del intestino vino a ser, fue conectado al recto, y allí ese pedazo de intestino empezó a convertirse también en intestino grueso y a funcionar, y con el tiempo, aun cuando no era bien su función, ellos asumieron, ¿verdad?, que faltaba, había la carencia del intestino y que ellos tenían que cumplir la función que el miembro que fue cortado hacía, y empezaron todas esas células del sistema intestinal a acomodarse y a suplir la necesidad de esa parte de intestino que faltaba. Se ayudaban mutuamente. Nosotros debemos ayudarnos cuando estamos en una necesidad, cuando nosotros vemos lo que le está pasando al hermano, tenemos que sentirlo como nosotros, es nuestro hermano, es parte de ese mismo cuerpo. Tenemos que suplir, tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Y entonces dice, según la actividad de cada uno, vamos a hacerlo y vamos a apoyar. Falta un pedazo, pues claro, las células hepáticas no van a cumplir la función de venir a hacer la parte del intestino que falta, pero las otras células que son del sistema intestinal empiezan a cumplir las funciones de las células faltantes. ¿Ok? Así cada uno de nosotros en este cuerpo bien concertado, bien unido, nos vamos a mover en un solo amor, con una sola vocación, que es ese amor de nuestro Señor, lo que nos mueve a hacer las cosas por Él, para Él, en Él y con Él. No podemos hacer cosas que no tienen sentido o hacerlas por hacerlas para que nos vean. Tenemos que hacerlas para que el Señor se sienta agradado de nosotros, para que nosotros seamos su deleite. Él se deleite en sus hijos, Él se deleite en nosotros. Y Él manda la orden a su cuerpo recibe la orden, cada quien cumple su función, cada quien hace lo que le corresponde, y si alguno está fallando, el otro que es igual, que cumple la misma función en ese órgano del cuerpo, está apoyando y ayudando de manera de que el cuerpo
pueda ir en su crecimiento y reedificándose en una palabra que se llama amor, una palabra que no es una palabra, sino que es el Dios vivo. Amor, nos vamos reedificando en amor, lo que debe mover a la iglesia, lo que debe mover al cuerpo, lo que debe movernos a cada uno de nosotros es el amor. Esa unidad, si yo entiendo que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que el Señor me ha dado una función específica, yo me levanto cada día y entiendo cada día que debo cumplir mi misión, que debo cumplir mi función en el cuerpo de Él y que no debo estar mirando, ay, lo que está haciendo el corazón o lo que está haciendo los pulmones o lo que está haciendo el otro, sino fijarme en cumplir lo que a mí me corresponde como dedo meñique, como diente, como lo que me toca hacer. O sea, yo cumplo mis funciones. El Señor nos ha llamado a que entendamos esto. Entiendo esa iglesia que no debemos estar mirando a los lados, para este lado, para otro lado, sino mirando y fijándonos en recibir la orden y cumplir la orden. Recibir la orden de la cabeza, del cerebro y cumplir la orden. Que a la misión que el Señor nos ha dado, si nosotros estamos ocupados en cumplir la misión, la función que nos corresponde hacer, no vamos a andar en envidias, en chisme, en todo tipo de movimientos extraños y dándole lugar al diablo para que el diablo venga a hacer y a deshacer en nuestras vidas. El diablo se mete como bacteria, se mete como virus y descompone el cuerpo. Descompone el cuerpo. Y cuando nos damos cuenta estamos mal. Y llegan congregaciones en que el enemigo se mete, daña una célula y empieza a dañar las otras, y cuando poco tiene un tumor, llega un cáncer y ya hace una metástasis y se acabó esa congregación. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y si nosotros estamos en esa unidad y cada uno cumpliendo su función y haciendo su trabajo, dejándose guiar por el Espíritu de Dios, entonces vamos a entender que nosotros tenemos sometido al enemigo debajo de nuestros pies, que no tiene que entrarse como una bacteria o como un virus o como un hongo que viene a afectar el cuerpo y dañarlo, sino que entendemos que lo tenemos pisoteado. Nos mantenemos nosotros limpios, puros, limpios en la sangre de Cristo. Una de las cosas cuando nos contaminamos, nos contagiamos con una bacteria, porque tenemos las manos sucias. Una de las cosas principales que debemos tener limpia delante del Señor es las manos. Señor, ¿quién entrará en el santuario? El limpio de mano y de corazón puro. Nuestras manos tienen que estar limpias, porque si nos tocamos la nariz, entra una bacteria, entra un virus. Si comemos con las manos sucias, entonces nos vamos a enfermar. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos ese cuerpo y que el enemigo está sometido bajo los pies. Dice en Colosenses 1, dice, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí finalmente pues dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En Efesios 22, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando la iglesia está consciente y estamos conscientes, estamos seguros, ¿verdad?, de lo que somos en Él, somos la iglesia, el cuerpo de Él, el Señor lo sometió todo bajo los pies de Él.
Todo es todo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, solamente pensemos, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo corresponde incluso a los pies. Si el reino de las tinieblas y todo está sometido bajo los pies de Cristo, está sometido bajo la iglesia. Por eso las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Cuando usted va caminando en la calle y usted se va moviendo por cualquier lado, usted va pisando todo, incluso el reino de las tinieblas, lo va pisando y sometiéndolo bajo los pies de Cristo. Él dice que Él lo entregó y lo dio todo a la iglesia, ¿verdad? Todas las cosas a la iglesia, lo sometió todo. Y el mismo Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos la iglesia. Suena un poquito feo lo que voy a decir, pero nos guste o no, nosotros somos Cristo. Usted y yo somos Cristo, un componente de ese cuerpo, una pequeña célula de ese cuerpo. Pero la célula mía, la célula de Ana Victoria, es Ana Victoria. Cada celulita, cada célula, cada parte de mi cuerpo, cada miembro de mi cuerpo corresponde a Ana Victoria. Asimismo, cada miembro de la iglesia de Cristo corresponde a Cristo. Somos Cristo de alguna u otra forma. Así que, amado hermano, levantémonos el día de hoy, andemos confiados, actuemos como lo que somos y no miremos las funciones de los demás, sino asegurémonos de cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo.